Buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que bien. Como recordarán los y las que vieron el episodio del domingo, y si no lo vieron vayan a verlo, estamos ya entrando en la recta final de Mínima Moralia. Todavía nos queda un trecho, ¿no? En el horizonte se ve la meta, pero bueno, no estamos ahí. Con ese propósito y con el objetivo de terminar con el libro para principios de febrero, cosa que me autoimpuse, vamos a subir algunos videos durante la semana, pero al mismo tiempo vamos a continuar con el streaming de los domingos. No sé por qué hago en plural, porque lo hago yo, pero bueno, no importa. Sea como fuere. La idea es hoy entonces leer los ensayos 136 y 137, que son sobre los artistas, tanto desde una perspectiva de su subjetividad como de una perspectiva de la objetividad opresora de la industria cultural, y luego charlar sobre esos dos ensayos y un poco en general sobre Adorno con David Beitelman. Eso es la mejor parte del episodio, así que les insto a escuchar los ensayos y luego no perderse esa sección. Así que vamos sin más preámbulo al ensayo 136, que se titula Exhibicionista. Dice Adorno: los artistas no subliman nada, ¿no? Ya con eso nos pone bien el tema del ensayo, que va a tener que ver con una tensión entre la interpretación freudiana del arte como sublimación y su propia versión más vanguardista. Pero bueno, no voy a explicarlo mucho porque después con David lo desarrollamos, así que más bien leo y comento alguna cosa menor. Los artistas no subliman nada, que no satisfacen sus deseos ni tampoco los reprimen, sino que los transforman en productos socialmente deseables. Sus creaciones es una ilusión del psicoanálisis. Además, las legítimas obras de arte son hoy, sin excepción, socialmente indeseables. Atención a las legítimas obras de arte, está diciendo Adorno. Sigo. Los artistas más bien muestran instintos arrolladores, calificadamente neuróticos, intermitentes y al mismo tiempo en colisión con la realidad. Hasta el sueño pequeño burgués de convertirse en actor o violinista, como una síntesis de manojo de nervios y rompecorazones, es más convincente que la no menos pequeño burguesa economía del instinto, por la cual los afortunados de la renuncia se resarcen con las sinfonías o las novelas. Los artistas son más bien la representación del desenfreno histéricamente exagerado por encima de todas las angustias inimaginables. Perdón, leí mal y está mal traducido, así que leo de nuevo y trato de corregir el error de traducción. Los artistas son más bien la representación del desenfreno histéricamente exagerado por encima de todas las angustias imaginables. Es el narcisismo llevado a los límites de la paranoia, ¿no? Los artistas son narcisistas paranoicos. Sigo. Respecto a la sublimación, tienen sus idiosincrasias. Son irreconciliables con los estetas, indiferentes a los ambientes cultivados y reconocen en el buen gusto la forma inferior de reacción contra la propensión a lo inferior, con la misma seguridad que los psicólogos, que por otra parte los ignoran. Les seducen desde las cartas de Mozart a la Augsburguesa Bessle hasta los juegos de palabras del amargado maestro concertador con expresiones gruesas, necias e indecentes. Todo esto no se entiende mucho, pero no es muy importante. Son como esas referencias tan específicas adornianas que rompen un poco las bolas. No tienen cabida en la teoría freudiana, vamos de nuevo a lo importante, no tienen cabida en la teoría freudiana porque a esta le falta un concepto suficiente de la expresión, pese a toda su perspicacia sobre el funcionamiento de los símbolos del sueño y de la neurosis. Es de sobra evidente que un movimiento impulsivo expresado sin censura tampoco puede llamarse reprimido cuando no le interesa alcanzar una meta que no encuentra. Por otra parte, la distinción analítica entre satisfacción motora, entre comillas real, y alucinatoria, apunta a la diferencia entre satisfacción y expresión no deformada. Pero expresión no es alucinación, es apariencia medida por el principio de realidad, del que puede desviarse. Pero lo subjetivo jamás trata de ocupar ilusoriamente, mediante la apariencia o mediante el síntoma, el lugar de la realidad. La expresión niega la realidad al echarle en cara lo que no es, pero no la desconoce. Tiene la visión del conflicto, que en el síntoma es ciego. Esto es clave, ¿no? La diferencia entre expresión y sublimación. Acá Adorno está diciendo que la expresión es una negación determinada de la realidad, una negación que reconoce la realidad, que no la ignora. Mientras que el síntoma, digamos, en la teoría psicoanalítica, es ciego. Sigo. La expresión tiene de común con la represión el que en ella el impulso se haya bloqueado por la realidad. Ese impulso, junto con toda la trama de experiencias en que se inscribe, tiene impedida la comunicación directa con el objeto. Como expresión, el impulso se convierte en fenómeno no falsificado de sí mismo y por ende de la oposición por imitación sensible.
Es tan fuerte que la modificación que supone su conversión en mera imagen, en precio de la supervivencia, le acontece sin resultar mutilado en su exteriorización. Sustituye la meta de su propia resolución subjetivo-sensorial por la objetiva de su manifestación polémica. Esto lo distingue de la sublimación. Toda expresión lograda del sujeto, podría decirse, es una pequeña victoria sobre el juego de fuerzas de su propia psicología. Es una linda expresión acá. Otra interesante. El pathos del arte estriba en que, justamente a través de su retirada a la imaginación, da a la prepotencia de la realidad lo suyo, pero sin resignarse a la adaptación, ni continuar la violencia de lo externo en la deformación de lo interno, cosa que sí haría la sublimación, ¿no? La sublimación continuaría la violencia de lo externo en la deformación de lo interno. Los que llevan a cabo este proceso tienen, sin excepción, que pagarlo caro como individuos, quedar desválidos detrás de su propia expresión, que huye de su psicología. Porque bueno, acá también tenemos que entender que Adorno, si bien utiliza muy asiduamente las categorías psicoanalíticas, no quiere reducir el arte a una expresión psicoanalítica. Por supuesto, Freud no estaba tan interesado en el arte sino en el psicoanálisis, aunque sabemos que Freud también tenía un interés en el arte. Sigo. Pero de ese modo despiertan, no menos que sus productos, la duda sobre la inclusión de las obras artísticas entre las producciones culturales ex definitione. Ninguna obra artística puede escapar en la organización social a su condición de producto cultural, pero tampoco existe obra alguna que sea más que arte industrial que no haya hecho a la cultura un gesto de repudio, que es lo que la convirtió en obra de arte. Esto es una discusión clave de la teoría estética del siglo XX, de hecho Adorno lo discute en su teoría estética, pero muchos lo han retomado, que es esta idea de que el arte es cultura, efectivamente no puede no serlo, pero el verdadero arte es al mismo tiempo un repudio de la cultura. También esto, por supuesto, se entiende el compromiso de Adorno con las vanguardias. El único arte que está totalmente subsumido en la cultura es la industria cultural, justamente, ¿no? La cultura de masas, etc. Sigo y termino el ensayo. El arte es tan antiartístico como los artistas. En la renuncia a la meta del instinto, que sería lo que hace la sublimación, guarda a este la fidelidad que desenmascara lo socialmente deseado que Freud ingenuamente ensalzaba, viendo una sublimación que probablemente no existe, ¿no? Acá básicamente acusa a Freud de que con la sublimación rebaja el arte al limitar su potencia negativa frente a la realidad, o por lo menos eso entiendo yo. Bien, y antes de la conversación, más bien entrevista con David, vamos al último, que es sobre, de nuevo, los artistas y la industria cultural, el 137. Pequeñas penas, grandes cantos. La actual cultura de masas es históricamente necesaria, no solo como resultado del cerco impuesto a la totalidad de la vida por las empresas monstruo, muy bien que actual que es esto, sino también como consecuencia de lo que parece el extremo opuesto a la hoy dominante estandarización de la conciencia, la subjetivización estética. Cierto es que los artistas han aprendido, conforme iban internándose en sí mismos, a renunciar al juego infantil de la imitación de lo externo, pero al propio tiempo han aprendido también, por efecto de la reflexión del alma, a disponer cada vez más de sí mismos. El progreso de su técnica, que les trajo una libertad de independencia cada vez mayores respecto a lo heterogéneo, o sea, lo que está por fuera del mundo del arte, incluyendo la realidad sensorial misma, tuvo por resultado una especie de cosificación, de tecnificación de la interioridad como tal, ¿no? El artista tiene que, la tecnificación y el aumento de las capacidades técnicas, artísticas, en el sentido, ¿sabe, no? Ars, tecné en griego, que viene de técnica, o mejor dicho, que está emparentado con la palabra técnica. O sea, el arte y la técnica son dos conceptos estrechamente relacionados en su historia y, bueno, etimología. Bueno, acá aparece como eso que es el arte mismo, la medida que se vuelve tecnificado, involucra una tecnificación de la subjetividad misma del artista, ¿no? Y acá Adorno pone de nuevo pone los márgenes muy estrechos en donde se puede mover la legitimidad del arte entre esta subjetividad tecnificada y entre esta objetividad tecnificada que sería la industria cultural tal como la conocemos. Sigo. Cuanto mayor es la superioridad con que el artista se expresa, menos tiene que ser lo que expresa, y en tanta mayor medida se convierte lo expresado, esto es, el contenido de la subjetividad misma, en una mera función del proceso de producción. Esto lo notó Nietzsche cuando acusó a Wagner, el dompteur de la expresión, de hipocresía, sin darse cuenta de que no era una cuestión de psicología, sino de la tendencia histórica, ¿no? Recordemos a Wagner siempre apareciendo en Adorno como anticipo de la industria cultural. Pero la transformación del contenido de la expresión, en la cual pasa a ser de emoción difusa a material manipulable, o sea, a la medida que el artista vuelve su emotividad en objeto de su arte y lo vuelve algo
eh, por lo tanto sujeto a la a la tecnificación, eh, perdón, releo, ¿no? Pero la transformación del contenido de la expresión, en la cual pasa de ser emoción difusa a material y manipulable, hace del mismo algo asible, exhibible, comerciable, o comercializable, diría yo. La subjetivización de la lírica de Heine, por ejemplo, no está en simple contradicción con sus rasgos comerciales, sino que lo comercial es la subjetividad misma administrada por la subjetividad. La subjetividad administrada por la subjetividad, así como la objetividad administrada por la objetividad, es puramente comercializable. El uso virtuoso de la escala, desde que desde el siglo XIX define a los artistas, supone la transformación del propio impulso interior en periodismo, espectáculo y cálculo, no primariamente por deslealtad. La ley cinética del arte, consistente en el autodominio y por ende la objetivización del sujeto, ¿no? El artista no es el que expresa su subjetividad de forma desordenada y caótica, sino que es que lo convierte en arte, la convierte en arte. Sigo, apunta a su ocaso el carácter antiartístico del cine, que registra administrativamente todos los materiales y todas las emociones para expenderlos, como, sí, como algo que es emitible, caja de expendio, ¿no? Esta segunda exterioridad aparece en el arte cual un creciente dominio sobre la naturaleza interior. Pero el tan traído histrionismo de los artistas, podríamos decir tan trillado, histrionismo de los artistas modernos, su exhibicionismo, es el gesto con que se exponen a sí mismos como mercancía. Muy interesante también para pensar, y esto ya en la época de Adorno se estaba viendo, en esta conversión, en estas literaturas o ficciones del yo, en donde efectivamente lo que se vuelve la subjetividad que se presente como más pura y más contraria en teoría a la cultura en este sentido industrial, aparece en realidad como una forma óptima de su mercantilización. Pero bueno, de todo esto hablamos ahora con David, así que los dejo con eso, que espero que disfruten hasta el final. Y bueno, seguimos el domingo en vivo con más Mínima Moralia. Hasta luego. Bueno, hoy estamos acá en la segunda entrevista o diálogo internacional. Tuvimos a Romina en Estados Unidos y tenemos a David Beitelman en París, si no me equivoco. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿cómo te va, Mariano? Todo bien aquí, lo decíamos, se nota la diferencia entre el verano porteño y la remera que tengo, que de hecho estoy con calor en mi casa, y vos ahí ya más abrigado. Pero bueno, ya que tenemos la oportunidad de hablarle con alguien que estudió en París, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo se lee Adorno en París? Ah, wow. Bueno, mira, a ver, yo estudié filosofía en Nanterre, la Ujú. famosa facultad del 68, y ahí, ahí me tocó un seminario que dirigía a un personaje que se llamaba Jacques Bidet, Bidet, como el Mira, como, bidet. como el bidet, sí. Claro, como olvidé. No, no hagamos comparaciones odiosas. Entonces, Jacques Vide dirigía un seminario que llamaba Marxismos Contemporáneos. Y ahí hacía como una especie de colección donde cada semana uno venía a presentar un texto que podía haber elegido uno mismo, o si no, había una lista de cosas que se estudiaban durante el año, ¿no? Entonces había cosas de marxismo analítico, de historia, Hobsbawm, etcétera, etcétera, y aparecía forzosamente la trilogía Adorno, Horkheimer, Habermas. Está bien, ¿No? Es una discusión un poco así sobre esta confrontación con la escuela de Frankfurt. Y claro. lo que es interesante es que yo diría que la figura de Adorno en Francia entró muy fuerte por el tema de la estética, de la teoría estética, ¿viste? Ujú. No, no me quiero poner muy nerd, pero tu auditor, tu audiencia estudia filosofía, ¿no? O sea, Mira, es difícil generalizar, yo soy de letras, o sea, sospecho que un sí, porcentaje alto son de carreras de humanidades, sí. pero bueno, sí, podemos, no hace Bueno, falta bueno. explicar Ah, cada no, uno. Sí, no, pero no, 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 sí, simplemente para, no, sí, ok, entonces no es necesario que me ponga muy técnico tampoco, pero digamos que hay una parte de la obra de Adorno muy concentrado en la teoría estética y en particular el análisis de la música, sí, y es algo que me llama la atención, que supongo que lo vamos a discutir vos y yo, discutiendo los textos, por el tema de la figura de la música, que es interesante porque en muchos aspectos yo no estudié en habla hispana, entonces no te ujú, puedo decir si es, no tengo relación con los textos ni con la manera de pensar las cosas para saber si es eso, pero en francés, l'art, el arte, sí, muy a menudo presupone en general las artes visuales. claro.
el uso del término, ¿no? Ujú. Y en Adorno es, casi diría que no, que casi diría que es muy sistemáticamente primero la música y después otras artes. Y entonces ahí en el segundo texto que me diste aparece fuertemente Wagner primero, Sí, Nietzsche, Wagner, y luego Heine, ¿no? Entonces, bueno, es interesante eso que te decía, que la preeminencia de la teoría estética. claro. Y te tengo que contar que yo tuve un encuentro un poco paralelo, porque ahí tuve que leer ciertas cosas, en particular Mínima Moralia, pero luego descubrí, por una cuestión totalmente accidental, digamos, que yo trabajaba en una empresa que hacía lo que acá se llama de manera un poco pomposa la ingeniería cultural. Era una empresa de consultoría, vamos a decir, mm, como de evaluaciones, Ajá. una consultora especializada en temas de proyectos, concepción de infraestructuras o equipos serían no, como, a ver, instituciones culturales, ¿no? Sí. Y me tocó trabajar un montón Adorno, ¿no? Mm. Por el tema del rol de la cultura, bueno, sería como la dualidad esta Adorno-Gramsci, digamos, Sí. entre la reflexión marxista sobre la evolución de la sociedad y de la cultura a la luz de estos países de Europa Occidental que tienen políticas culturales de Estado muy estructuradas. Sí. Para darte un ejemplo bobo, acá en Francia hay una ley que se llama el 1% cultural, es el título de la ley, Ujú. y que estipula que cualquier proyecto de renovación urbana tiene que tener un 1% del presupuesto dedicado a actividades culturales. Entonces, Mira. yo vivo en un suburbio de París donde casi, digamos, no hay mucha vida social en el espacio público, son casas y esto. Ujú. Si mañana a la mañana alguien tiene que romper una parte de la calle y poner una parada de colectivo, va a haber plata para hacer una actividad cultural en el barrio donde estoy yo. Mm. Puede llegar a hacer cualquier cosa, eso depende un Claro. poco de la municipalidad, ¿no? Entonces, te contaba esto porque esa es como mi segunda entrada a Adorno, Está de que bien. me tocó a mí personalmente pensar en mi práctica profesional a la luz un poco de la sociología de la cultura, inaugurada un poco por estos temas de Adorno y Horkheimer sobre el tema de la industria cultural, ¿no? O sea, Claro, sí, una eso. cosa que hemos comentado en otros episodios también es que, incluso acá también en algunas divisiones del gobierno, no sé si del nacional creo que no, pero de provincial, que el concepto de industria cultural, que Adorno pensó como algo que ya de por sí en su nombre era algo malo, era como un oxímoron en un Sí, punto, ya se naturalizó exacto. tanto que las industrias culturales aparecen como una forma más dentro de los ámbitos de producción, ¿no? O sea, es un ámbito Exacto. la industria cultural. Es un Sí. sector económico, sí. Exactamente. Pero antes de eso, por un detalle también, otra cosa que diferencia un poco, porque me interesó, vos recién decías que vos lo estudiaste, la tríada de Frankfurt, que era Adorno, Horkheimer y Marcuse, ¿dijiste? Habermas, Habermas, que es Habermas, lo que Habermas. interesante, porque Sí, Habermas precisamente empieza como un heredero. claro. Bueno, Marcuse no, Marcuse pretende, ¿no?, estar en el ping-pong o en el Sí. pugilato, no sé, como quieras, pero Habermas claramente en un momento hay una vuelta a Kant, digamos, Claro, sí, 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 se no queda aparta con de esa esa. cosa más marxista. No, nosotros Mm, en letras de la UBA y en general un poco en la Facultad de Filosofía y Letras tenemos siempre una especie de tríada diferente que es Benjamin, Adorno y Lukács, ¿no? Que en realidad no son el Instituto de Frankfurt, pero que se naturaliza tanto en nuestra carrera que los vimos como un paquete, esos tres, que muchas veces tendemos a, cuando decimos el Instituto de Frankfurt nos referimos a esas tres personas, cuando en realidad esos tres el único que era íntegramente del Instituto de Frankfurt del Adorno, ¿no? mm, mm, Y en letras en general se lo lee más que nada a partir de los textos sobre literatura y sobre el texto de la industria cultural se lee también en letras, ¿no? Por supuesto. mm, Pero es cierto mm, que mm, nosotros en letras rara vez nos metemos con la parte más filosófica, con la dialéctica negativa y todas esas cosas que en general quedan un exacto. poco, un poco lejanas. Mm, 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 mm. Entonces siempre es esa dificultad de tratar de entender Adorno y en estos ensayos que vamos a comentar se ve un poco de eso, digamos, el rol de la dialéctica hegeliana en Adorno, pero en general la gente como yo de letras siempre requiere un, un esfuerzo notable. Y además hay un tema complicado y es que son textos que son difíciles de traducir. También, sí. Entonces, por ejemplo, mira, para preparar la sesión me fui a ver cómo era la traducción francesa, Ya. la inglesa y la confronté con el texto alemán y es verdad que hay problemas de traducción súper difíciles, ¿no? Por Sí. ejemplo,
este tema del pequeño burgués, Mm, que en realidad Adorno usa dos términos, y hay un término que era como el insulto de izquierda claro, contra los pequeños burgueses, que es el término Spitz en alemán. mira. Se escribe S-P-I-E-S-S. Ujú. Viste que en el alemán las doble S se pueden escribir como con una B larga Sí, 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 sí. grandota. Yo un poquito Bueno, estudié alemán, no suficiente para leer Adorno en alemán, la verdad, pero una base tengo. Sí. bueno, que es como que se tradujo en otras lenguas como el filisteo, Claro, ¿no? Como filisteo, sí, sí. el filisteo, que es una categoría más bien estética, porque Hmm. pequeño burgués es más como Sí, sí, un de lenguaje más social, sociológico, sociológico, ¿viste? claro. Sí, no, Exacto, no, no. exacto. De hecho, la traducción en español tiene varios problemas. Algunos, porque esta es una versión revisada de la primera traducción, que tiene ¿Mm? muchísimos problemas. En Ujú. general, no ha sido muy generoso el español con el adornismo. Eso también es algo El que se enseña. adornismo. Sí, sí, no. O sea, nadie niega que Adorno es difícil. Yo lo que hago mucho es verlo en inglés, que aparte está en inglés en internet. Entonces, muchas veces Sí. con algún pasaje muy difícil voy al inglés. A veces me aventuro al alemán para buscar alguna palabra, pero en general contrasto el inglés con el español. Bueno, te confieso que a mí me pasó algo que es la bronca de un lector viejo. Que es el otro día caí con una cita de Bergson, el filósofo Sí. francés, que dice que la frase es la siguiente, es la claridad es la politeness del filósofo, ¿no? La buena Ujú. educación del filósofo. Y creo que leyendo estos textos decís, ahí sentís el influjo de Hegel, ¿viste? Sí, Esa prosa inaguantable, decís, no, mira, sujeto, verbo y predicado, y claro, sí. después metes alguna otra cosa. Y es verdad que es una prosa difícil, Sí. es una prosa exigente. Sí, no, y aparte al ser ensayos breves, o sea, por un lado, bueno, que uno dice que lindo, lo termino rápido, pero por otro lado te deja medio, o sea, le falta, aparte, bueno, esto también, Adorno tiene una tendencia a tirar postas, diría hoy modernamente, ¿no? La putada, si uno Eh, quiere eso de tirar las frases. Ya la primera del ensayo 136, los artistas no subliman nada, bueno, es como sí, sí, tajante, ¿no? sí, Por decir algo, algo sí, sí. leve. Y tampoco se pone a Pero yo explicar creo que muchas son veces. textos abstractos también, que es una Ujú. cosa que es paradójica, porque vos decís que un escritor marxista, justamente un contemporáneo de Lukács, que dice, bueno, que no toma un ejemplo literario, que no se apoya, no, no, Sí, no, que es por referencia un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco como una especie de, que es lo que yo le critico mucho a Adorno, y es esta crítica de la cultura, pero con una actitud muy gran burguesa. sí, Es claro, decir, sí, 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 ni el hablar. arte legítimo y el arte Sí. verdadero es esto, ¿no? No, no, Porque, no. bueno, yo me sentaba a comer con Bruno Walter, que me contaba las anécdotas de Mahler. Claro. Bueno, sí, está bien. Y todo lo otro es pequeño burgués. Sí, sí. Entonces, bueno, sí. No, no, a ver, es la dificultad estructural de Adorno, de eso también lo hemos hablado en algunos episodios acá, que es esa cosa de criticar la industria cultural desde el arte modernista más sofisticado posible, en donde el mismo Wagner, que para la mayoría de nosotros ya sería alta cultura, más allá de que uno le puede gustar más o menos, que ya Wagner ya aparece como la antesala, y esto está en este mismo ensayo, como ya la antesala de la deformación burguesa o pequeño burguesa del arte. ¿Eh? Sí, sí, y en general, digamos, ya que estamos metiéndonos un poco en el ensayo, ¿no? O sea, lo primera, por ejemplo, a mí, cuando yo leí Adorno como estudiante de letras a los 20 años, la primera reacción es un poco de rechazo, como cómo puede ser que diga esto del cine en general, cómo puede ser que diga esto del jazz en general, Mm, cómo puede aceptarse tal semejante generalización. Pero reconozco que mm. con los años, incluso esta cuestión que aparece muy al principio del ensayo 136 de la diferencia entre obra de arte legítima y obra de arte ilegítima, con los años un poco, digamos, vos decías de lector viejo, un poco la acepto, no sé, me parece. Inclusive, digamos, hay algo que a mí me sorprendió, y es cómo él caracteriza la figura del artista Sí, en este nuevo régimen de la industria cultural. Y es muy interesante porque entrando por una crítica al psicoanálisis, esto del exhibicionismo, y el artista narcisista, o sea, es un momento donde no existe todo lo que tenemos hoy bajo los ojos, que es todo el tema de la imagen, todo el arte contemporáneo que trabaja sobre el cuerpo, la intimidad, la sí, expresión sí, personal, etcétera, etcétera.
Bueno, hay algo muy fuerte, un poco profético, creo, ¿no? El No, tipo sí. igual vio algo. No, Hay no, no, algo. seguro. O sea, la cuestión de la autorrepresentación del artista como la mercancía por excelencia, que como vos decís, ya se viene Exacto. diciendo, digamos que el caso más extremo son los influencers, que básicamente ni siquiera hacen arte, simplemente existen y muestran su vida y ya con eso producen algún tipo de bien cultural o como queramos decirle. Ujú, Y acá en ujú, Adorno está un poco anticipado esta cuestión de la definición del artista. Pero él, de todas formas, en este ensayo, esto es una de las cosas menos claras para mí del 136, estoy hablando, que no me sí. termina de quedar claro qué pasa con el artista. Me queda más claro lo que pasa con el arte, ¿no? Porque ahí Adorno está separando, dice, la sublimación freudiana, la sublimación psicoanalítica, no representa la verdad del arte, porque la verdad del arte para Adorno es negativa. O sea, la sublimación en última instancia implica la adecuación del sujeto a su ambiente, a su mundo, y Adorno dice, el Mm, verdadero arte no se adapta al mundo. Eso más o mm, menos lo entiendo más. Me cuesta un poco más mm. entender qué pasa con el artista, el que él define como un neurótico histérico, una cosa por el estilo, ¿no? Sí, claro, es como una especie de, yo lo diría que es como una especie de caracterización psicológica, de la Ujú. misma manera que él habló de la personalidad autoritaria, no sé si te acordás que él Sí, publicó un libro sí, después sí, de famoso, sí, la sí. Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá habría como una especie de la personalidad artística, ¿viste? Es Ujú. como, yo lo viví un poco así, releyendo el texto, en el sentido que es esto, ¿no? Es como hay una ausencia de inhibición, una personalidad histérica, mírenme, la Sí, seducción, ¿viste? Y creo que está este elemento central del narcisismo. Y me llama la atención porque creo que es como una especie de manera de leer el estatuto del artista a la luz de la evolución del arte en la sociedad burguesa, ¿viste? Como decir, viste que está toda esta manera de concebir la figura del artista a través de, bueno, viste, por ejemplo, está el gran maestro, sí. no sé, por ejemplo, Vermeer, Mm. Bach. Entonces, no sabemos casi nada de ellos. Mm. Sabemos, o sea, los tenemos concentrados como, bueno, que sería como la figura a medio camino entre el maestro y el genio. El Claro, genio sería esta sí. especie de Mozart, ¿no? Como la explosión, el fuego artificial del talento, etcétera, etcétera. Y lo que yo creo es que, claro, lo que él trata de ver en la figura del artista es la parte esta del neurótico es a medida en que el artista se vuelve un individuo que habla de sí mismo y por sí Ujú. mismo a una sociedad que quiere saber qué le pasa, que es un poco básicamente el romanticismo, ¿no? O sea, es como Claro. esta idea de, te voy a hablar de lo que yo siento, Ujú. ¿sí? Y de lo inefable y de lo que no puedo transcribir en el lenguaje, pero me pasó y me sentía así, y lo otro. Entonces creo que hay ahí un elemento que es lo que a mí me parece que Adorno está como apuntando hacia eso, es decir, ya salimos de esas otras figuras Ujú. del artista y de hecho bueno, es como que de alguna manera la aspiración al gran artista, en el sentido nietzscheano del Sí, aristócrata del arte, digamos, claro. ya desapareció, porque ahora somos todos pequeños burgueses que aspiramos a tocar bien un Sí, instrumento, sí, mostrarnos en un escenario, ¿sí? eso aparece mucho en el segundo ensayo, ¿no? Ya mezclando los dos, Ujú. porque los dos están muy relacionados, donde ahí aparece la idea de que el artista, digamos, cierta forma de tecnificación o profesionalización, podría uno decir un término más usado del Sí, artista, en la sí, medida que sí, genera una especie de independencia por parte del artista respecto de ciertos cánones, de ciertas prácticas, pero lo convierte también en, digamos, es como que la subjetividad del artista está atrapada entre este narcisismo paranoide, por un lado, y esta tecnificación comercial, ¿no? Y entre las dos cosas sí. no encuentra mucho un lugar propio. No, y además fíjate que hay un elemento que aparecía en Nietzsche, pero que ya no está más acá, es que no hay ninguna trascendencia. Claro. Digamos, como una especie de pérdida del sentido, porque vos decís, la frase esa hay un fragmento póstumo de Nietzsche que es, necesitamos al arte para defendernos de la verdad, de la verdad como una cosa mortífera, ¿no? Ujú. Que es un poco esta figura del artista que se enfrenta y hay un conflicto con la realidad, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco esta manera de recobrar el sentido contra el nihilismo del mundo capitalista mediante el arte y de no sé decir si la artificación o de la estetización de la Sí, existencia, que es un tema que vuelve en Foucault y este tipo de cosas, de los lectores de Nietzsche, quiero decir. claro. Acá no hay más nada. Acá justamente lo que vos decís, tenemos por un lado una estructura neurótica Mm. y por el otro lado aparece este horizonte que es tipo, bueno, igual, mira, tu vida es que vas a tener que vender tu trabajo y entonces
Sí, vas a tener Ese que es un producto. convertirte en un técnico del arte de alguna manera y en ese Exacto. sentido objetivarte. Igual diría de todas maneras, ¿no? En típica forma adorniana, hay algo, porque en realidad cuando él critica o sea, hay algo que es la negatividad, etcétera, ¿no? Pero cuando él critica la sublimación Ujú. freudiana, él trae este concepto de expresión que creo que es hegeliano, pero no estoy seguro que sea hegeliano. Vos quizás te Ah, das yo lo cuenta leo de mejor. otra manera. Ah, Yo lo ¿sí? leo de otra manera. Yo creo que, además, esto, digamos, es interesante, justamente con respecto a lo que él dice antes, en el 135, con el Sí, pájaro, el sí, quebrantahuesos, que dice, bueno, el tipo que se empieza, que pone a dictar y esto, y tiene alguien que trabaja por él, pero entonces eso implica una especie de liviandad, ¿no? Donde puede dedicarse simplemente al pensamiento, corregir, no hay nada definitivo, etcétera, etcétera. Y me llama la atención porque es un poco la tesis de Benjamin, ¿no? Del hecho de que la técnica altera el arte mismo, la sí, evolución de la técnica claro, permite, bueno. Entonces, acá aparece para mí, en esa parte de la teoría, la crítica a Freud, sí, diciendo, esta descripción de un proceso que además está mal descrito, le falta esto, le falta una categoría de expresión. Yo lo siento como una ambigüedad en el texto de Adorno, porque se puede ver de dos maneras. mm, Por una manera está toda la discusión metafísica entre Leibniz y Spinoza sí, sobre el conocimiento posible de la realidad natural a través de sus manifestaciones. Entonces hay una teoría llamada de la expresión, ujú, en donde la expresión no estamos hablando de la comunicación verbal, sino que para conocer al mundo natural necesitamos estudiar sus expresiones, y las expresiones son tanto la fenomenología, las cosas que podemos constatar, como las relaciones que podemos establecer entre diferentes procesos, objetos, estados. Bueno, entonces hay una discusión del siglo XVII muy fuerte sobre la expresión. Después está esta ambigüedad, que está la teoría del lenguaje de los románticos, sí, porque que es lo que él mismo va a criticarle a Heidegger, que va a decir, este tipo que nos dice a través de páginas ilegibles que no se puede decir lo que uno siente porque no hay solución de continuidad, estamos cortados de nuestra propia sensación mediante un artefacto, un instrumento que no nos permite captar ni la singularidad de una experiencia, ni el elemento más concreto, descriptivo, que sería como la utilidad básica del lenguaje, ¿no? Es como claro. podemos designar cosas en la realidad objetiva. Ujú, Entonces yo siento que esta cosa que él critica en el psicoanálisis diciendo, bueno, le falta un concepto de expresión, sí, como diciendo, no está yendo suficientemente lejos el psicoanálisis. O sea, ¿qué es claro. el arte? El arte es una, entonces, no sé qué es, no sé si es una crítica al freudismo, digamos, diciendo que el artista, al ser un neurótico y al tratar de dominar su vida pulsional, o la tesis de Freud básicamente es Sí. el artista, para tratar de darle forma a las cosas que le pasan, a la vida pulsional, va a encauzar, va a canalizar esa energía en una forma. Ujú, Entonces ahí aparece como una figura un poco, en Freud aparece una cosa un poco romántica, ¿no? Esa es la tesis esta de Novalis, de que vivir es encarnar una forma. Entonces claro. Sí, ahí sí, haces el esfuerzo, bueno. Y claro, después pero la otra es que el psicoanálisis defiende la palabra, entonces hay un elemento de que lo que vos decís nunca termina de designar completamente aquello que te está pasando. ujú. Claro, pero lo que yo veo ahí en la parte de la expresión, más allá de exactamente la tradición filosófica de la que toma, es la contraste, o sea, el contraste expresión contra sublimación, porque sublimación estaría dentro del término de los síntomas, dice en un momento, y dice que el Sí, síntoma es ciego, dice ahí Adorno, retomando cosas freudianas que después retomaría Lacan, mientras que, o sí, sea, el problema para Adorno, para mí en este ensayo, es que la sublimación implica una especie de alineación entre el arte y el mundo, ¿no? El artista, por ejemplo, es homosexual, y no quiere, no puede revelar su homosexualidad, entonces produce un arte que el mundo acepta, porque el mundo no aceptaría su homosexualidad, pero sí acepta el arte que produce. Ahora, para sí, Adorno, esto va en contra, o por lo menos en tensión contra su noción del arte, porque el arte legítimo, ¿no? El arte que le gusta a Adorno, es un arte que no se puede conciliar con el mundo del todo, que nunca termina de encajar una pieza. Entonces, en ese sentido, la sublimación aparece como una limitación a su idea del arte como algo
algo que por lo menos tiene una capacidad negativa de denunciar la opresión del mundo, una cosa por el estilo. O por lo menos eso Claro, más o pero menos por ahí. porque en Freud la sublimación permite conformarse de alguna manera a la Claro, realidad, es decir, exacto, sí, sí. permite producir algo, con lo que vos decís, si vos producís algo que es aceptable socialmente, bueno, entonces ahí, digamos, tú canalizaste tu energía o transformaste, porque la idea de sublimación en física es el paso de un estado, del estado físico al estado gaseoso, ¿viste? Sí. Entonces, es como, ¿qué pasó ahí? Y hubo una transformación de la materia, ¿no? Una cosa Ujú. así. Pero creo que lo que vos decís es importante porque, fíjate, si el arte está definitivamente en conflicto con el mundo social, en otras palabras, es forzosamente subversivo, Sí, ¿viste? Hay un elemento, digamos que, digamos, para decirlo de manera marxista, está haciendo la metafísica, pero no la dialéctica ahí. claro, Porque resulta que hay artistas que son, entre comillas, verdaderos artistas, sí. como Vermeer, que producen una obra totalmente aceptable. Y entonces la pregunta es, pero entonces ¿qué estamos? En el paradigma moderno donde hay que subvertir todas las normas para que el arte sea verdaderamente arte. Claro, bueno, es que ahí se ve la conexión de Adorno con las vanguardias y con Schoenberg y con Beckett y Eso, toda esta cosa de que el arte eso. verdadero para Adorno, en la época que él está escribiendo, necesariamente tiene que ser contrario a una especie de canon o de dogma, eh, digamos, no sé, de dogma no es la palabra, digamos, en contra de cierta estabilización de las reglas, porque lo único donde él observa que se estabilizan esas reglas es en la industria cultural, ¿no? Por eso es como que ahí está Exacto. esa imposibilidad, que también los otros de, bueno, los que decía Benjamin, Lukács, también trabajaron frente a esa dificultad de encontrar un arte que sea accesible de alguna manera, que pueda tener una capacidad transformadora sobre la sociedad, pero que al mismo tiempo no sea el arte masivo por definición, que es el arte o la cultura producida por la industria cultural. Es como que está siempre en ese Bueno, pero margen. está también el tema de la educación de masas en la industria cultural. Es decir, que el Estado, al producir un sistema que vehicula valores en la educación y donde dice, mira, estos son los grandes artistas y esto es lo que tenés que aprender, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hace? Bueno, es un poco esta crítica a la pequeña burguesía y a su tensión con el gusto gran burgués, ¿no? De decir, de renovar el sistema de normas, digamos, Claro, de reglas estéticas. Entonces ahí aparece esta figura un poco contraria, ¿viste? De decir, bueno, pero si queremos un arte que sea verdaderamente libre, tiene que ir en contra de esto, tiene que claro. ser subversivo desde alguna manera. Sí, 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 pero bueno, es esa forma particular de subversión que después nosotros, claro, porque incluso Marcuse o algunas derivas post-Instituto de Frankfurt que llevaron esa, incluso más del 68 si querés, o sea, esta idea de que lo contracultural, Adorno llegó a ver parte del nacimiento de esa contracultura juvenil y le produjo un rechazo fortísimo, ¿no? Le pareció aberrante por completo, y ahí de Sí. nuevo se encontró en esa paradoja de estar defendiendo una visión del arte que él consideraba contracultural pero que no dejaba de estar asociada con las grandes instituciones burguesas del siglo XIX, ¿no? El problema de la Exacto. mayoría del marxismo cultural. Exacto, exacto, totalmente, totalmente. Sí, Y ahí creo que también ahí aparece una figura que acá en los textos que estamos discutiendo no aparecen, pero que es su rechazo epidérmico a las figuras de las llamadas artes populares, sí, ¿viste? Que sí, son claro. fagocitadas por el sistema de la industria cultural, ¿no? Como Ujú. las danzas populares, la Sí, música, los géneros, la balada, bueno, que son, entre comillas, disecadas, prostituidas, usadas como mera mercancía, pero que no aparecen como horizonte de la creación cultural. Es no. interesante eso, porque Sí, es sí. como, bueno, No, no, de nuevo ahí Adorno queda un poco en los estrechísimos límites de las vanguardias musicales de primera mitad del siglo XX. Pero bueno, ahí él va. desde ahí pudo pensar un montón de cosas, eso seguro, y mucho de lo que, o sea, esta tensión, ¿no? Y para ir cerrando, esta tensión entre la comercialización de la subjetividad del artista, el mundo objetivo de la industria cultural y ese marco estrechísimo que trata de encontrar entre un arte que, digamos, que responda a la objetividad del mundo y a la subjetividad del artista sin cosificar ninguna de las dos cosas de alguna manera. Mm. A mí me llama la atención que no aparezca, bueno, igual el texto es un texto muy ligado al adorno que tiene que lidiar con la sociedad norteamericana, Sí, digamos, ¿no? claro, sí, claramente. Que no está confrontado, o sea, que está confrontado con la parafernalia de lo que sería el mundo de la industria cultural entendido
propaganda, Ujú. y que al volver a Alemania va a estar confrontado con la Guerra Fría y el monstruo soviético, vamos a Sí. decirlo así, donde también aparece otra figura de la destrucción del arte, que es el arte oficial, Claro, digamos, sí, ¿no? sí, eso Adorno. De hecho, uno de los ensayos justo muy poco ahí arriba, en un momento se burla de los stalinistas, que digamos que leen a Kafka hasta que Stalin se los prohíba, digamos, ese tipo de cosas. Ahí está, ahí Sí, está, ahí sí. está, ahí Así que está. esa figura Eh, aparece a mí me gustó una cosita que aparece en el final, del 137, decís. del 137, Sí. que me llamó la atención porque me hizo pensar mucho en lo que contabas antes de Instagram y eso. Y es esta cosa, esta contradicción en la cultura política actual sobre nuestro rechazo a la objetificación de los sujetos, pero nuestra aceptación paradójica de que la autoobjetivación está buena. Claro, sí, ¿Viste? Es está bien. como, Es un o buen sea, punto. si vos me sacás una foto, no sé, yo me estoy agachando y me sacás una foto donde se me ve, no sé, alguna parte de mi anatomía, Sí, eso está mal. Pero si yo lo hago con respecto a mí mismo, claro. ahí es una figura de la libertad. Sí. Entonces ahí me parece una cosa interesante eso de que te decía que me llamó la atención una cosa que dice al final del 137, y es que dice que hay una ley del movimiento que rige al arte, y es la objetificación del artista por él mismo. Y Sí. me llamó la atención como una cosa un poco profética, Mm. sinceramente, porque es lo que ves un poco en los Sí. medios, en las redes, donde lo que te decía, que es como una especie de nuevo espacio paradójico de la autenticidad individual actual, donde Ujú. si vos me lo haces a mí está mal, pero si yo me lo hago a mí mismo está bien, ¿no? Claro. Como que Sí. bueno, puede ser la foto, la calidad de la manera en que yo presento mi propio cuerpo. Ujú. Entonces, la objetificación es como casi, bueno, evidentemente no tiene, ahora ya no es solo el artista. No, no, sí. Uno podría decir, que es un poco lo que hace esta crítica mexicana Avelina Lesper, ¿viste? No, no leí. No te dice nada. Tiene un libro de ensayos que se llama El fraude del arte contemporáneo, Ujú. donde Avelina Lesper critica mucho, bueno, a los artistas contemporáneos, a ciertas teorías del arte contemporáneo, y le da con un palo a los museos que considera que son corruptos. Está bueno, está Mm. bueno. Yo creo que es un punto de vista un poco cuadrado, un poco psicorrígido en algunas cosas, pero creo que le dan el palo a un montón de cosas. Y obviamente está esta figura de Frida Kahlo, Claro. que aparece como una especie de figura emancipadora, ¿entendés? Ujú. Muestra su cuerpo, muestra Sí. sus llagas, sus dolores. Bueno, de alguna manera es esta presentación de sí misma, de objetificación de Gracias. sí misma, que aparece como una especie de explosión emancipadora. Ujú. Y Avelina Lesper dice una cosa muy interesante y es como, bueno, pero digamos, esto es interesante, pero digamos que es la consagración de una figura del artista muy autocentrada, muy Ujú. egotista, muy narcisística, ¿viste? Sí, Y sí. creo que esta cosa de que dice Adorno de la objetivación de sí mismo, hay una cosa que explotó, se empezó a extender a un montón de espacios de nuestra existencia individual, o Ujú. subjetiva, si querés, porque Claro, es lo que te claro. decía, como una de las formas de mi libertad es presentarme a mí mismo como se me canta. Sí. Sí, sí, ¿Sí? un narcisismo paranoide generalizado, sí. Ahí va, está, Está bien. exactamente. Bueno, muchísimas gracias, David. Seguimos en contacto para ya Mínima Moral lo estamos por terminar, pero bueno, la idea es hacer algún otro proyecto, así que fue un placer contar con vos en este. Te agradezco muchísimo, un saludo, un beso a todos, mucha fuerza Dale. y resistamos, pero inventemos cosas también, ¿no? Sí, sí, no, no nos quedemos ahí nomás. Bueno, hasta luego. Eso. Chao, gracias, Mariano.